Yali, no toca lilical tonac. Ashan tlen tlaco tonali ticatej ipan tonali chicuey malinali. 8 hierba. Un tonali del rumbo del sur del Huiztlampa. El color es el amarillo. Es el rumbo favorito de Huitzilopochtli, el de las espinas. Esas espinas que sabemos que, bueno, tiene el maguey y que también la punta o más bien el piquito de los colibríes simula estas espinas. Por eso es que Huitzilopochtli es el colibrí zurdo y es de este rumbo del Huiztlampa. Recuerden que estamos en la 8ª casilla de la 9ª trecena. Nuestro regente es Xutecutli y el corregente Tlahuizcalpantecutli. En el numeral 8 tenemos a Tlaloc, el licor que fertiliza la tierra, el señor del rayo, del trueno, el líquido que nos contiene. Ese Tlaloc en su forma masculina, bueno, pues es la lluvia que se descarga con fuerza y luego, siendo un principio femenino, corre sobre la tierra. Está dentro de la montaña. Tlaloc y Chalchutlicue igual estuvieron en ese vientre en donde nos gestamos. Con él viene un ave que donde pone la mirada, pone la garra. Itzcuautli, el águila de obsidiana. Y quiero conectar la imagen de esta águila y de sus garras con una señora maravillosa que se encontró allá en el área de Tehuacán, que es Citlalinicue. La menciono porque Ocho Malinali es un tonali que se encuentra grabado en la cabeza de esta gran escultura. Ocho Malinali está en Citlalinicue y también está en Coatlicue. Ocho Malinali entonces es un tonali importante. Estas dos eh, representaciones de lo divino femenino nos recuerdan a la madre celeste y la madre terrestre. Así que hoy estamos con el poder de las plantas, porque Malinali, vean, está representado por un maxilar descarnado. A veces tiene una planta que emerge del maxilar, otras veces no, pero ahora viene con la planta emergiendo del maxilar y trae un disco dorado, porque nos está hablando de que hoy este tonali, estas plantas, esta hierba que renace tiene mucha fuerza, se carga del tona del sol, pero también de la fuerza de Xutecutli, que es el regente de la trecena, y de la fuerza de Venus matutino, que es la Huizcalpantecutli. Bueno, ¿a quién tenemos como regente de Malinali? A Pactecat, el señor de la medicina, que es dualidad de Meyahual. Pactecat, dice el relato mítico, le enseñó a los macehuales, incluso al conejito, a uno de los conejitos de Meyahual, a procesar el aguamiel para hacer ese pulque maravilloso que conecta con lo divino, que nos permite estados alterados de conciencia. Y bueno, sabemos que Meyahual, el maguey, es una planta que también es una gran madre vegetal porque nos brinda su savia, ese aguamiel que le dan hasta los pequeñitos para que agarren fuerza, ese dulzor que entra en nuestro cuerpo y nos recuerda esa bondad del divino femenino. También Meyahual nos provee pues alimento y fibra natural para construir otras cosas. Ella pues fue traída aquí por el viento y cuando visité allá en Hidalgo a los grandes tlachiqueros, ellos tienen un ritual en el que en el plantío de maguey se ponen de pie y extienden así los brazos hacia arriba y abren las manos, representando con sus manos las mismas pencas del maguey, las puntas, esas espinas que jalan la energía del viento. Entonces, hoy recuerden que las plantas se nutren del viento, del sol, del aire, del suelo, del agua, y nosotros, los seres humanos, aunque pertenecemos al reino animal, somos muy parecidos a las plantas, porque
Crecemos y vamos caminando erguidos. No caminamos a cuatro patas, sino erguidos. Tomamos la energía de Tonatiuh, el que va tonando, para alimentarnos. Lo necesitamos. Vivimos en comunidad, en armonía, igual que un jardín en el que toda la flora tiene una relación importante. ¿Y saben quién es el Señor de la Noche? Un ser vegetal maravilloso que nos nutre y nos alimenta y que es el maíz y que nos recuerda que en esta vida tenemos que irnos cultivando y que cada proceso de cultivo tiene un punto de clímax en donde como el maíz que se desgrana y se da a los demás, nosotros repartimos nuestro tona con las acciones y después, igual que el maíz, se seca y sirve para otras cosas y vuelve a la tierra, así nosotros tenemos procesos de renacimiento y muerte en este eterno retorno, como dice Mircea Eliade, que estudia mucho la mitología. Y bueno, pues yo con todas estas ideas y pensando en esas plantas, miren, platicando con una amiga, descubrí en su casa, que tiene varias plantas, una muy interesante. La hoja, la hoja desarrolla como unas florecitas igual del mismo tono verde, chiquititas en toda la orilla. Y ella me comentó que se dio cuenta que esa plantita llegó sola, quién sabe cómo fue que el viento la trajo y cayó en su maceta y creció. Y le sorprendió ver cómo cada una de esas rosetitas genera una raíz. Entonces es un hijito, siembras en otra macetita y sale. ¡Qué bonito! Hoy cuando regresaba a casa, pasé por un lugar en donde olía a un jazmín silvestre y me recordó mi infancia, porque donde yo crecí había esa planta. Así que bueno, las plantas hoy están para nutrirnos, para despertarnos memoria y sobre todo para curarnos el corazón, el espíritu. Yo les quiero leer lo que escribí para este tonali. Nos miro, nos contemplo en el silencio de la tarde y no sé distinguir dónde termina la raíz y comienza la vena. Nos pienso y la misma sed nos aqueja, esta necesidad de luz que nos empuja a estirarnos, a buscar el rostro del sol como si fuera el de un padre perdido, el mismo Tonatiuh. Las plantas y nosotros, qué extraña y extrañable hermandad la nuestra, condenados a la misma tierra que nos sostiene y que un día sin miramientos nos reclamará de vuelta. Dependemos. He ahí la palabra que nos define en nuestra esencia. Dependemos del agua que, dicen, compone la mayor parte de nuestro cuerpo, esa misma agua que la planta absorbe con una avidez silenciosa, una desesperación quieta, y del aire, este soplo invisible que se nos escapa en un suspiro, y que para ellas, igual que para la divina Meyagual, es el alimento mismo de su verdor. Somos en el fondo criaturas de la misma intemperie, estirando las manos, ellas en forma de hojas, nosotros en esta torpe anatomía de 5 dedos hacia los mismos elementos primordiales. Un viejo sabio de recios pies de tanto andar el monte y un corazón conectado al de la tierra, un tal Don Gaby, soñó alguna vez que las estrellas en un canto de amor o de fatiga se dejaron caer sobre el mundo y al tocar el suelo se hicieron flores. Me gusta pensar que esto es cierto, que en el corazón de cada margarita, de cada llamarada de bugambilia, palpita el rescoldo de un astro. Y así es. Entonces, cada vez que comemos, cuando llevamos a la boca el fruto, la hoja, la semilla, no estamos haciendo otra cosa que comernos la luz, masticar la energía de un sol lejano que para poder seguir un día más, erguidos cual otates, carrizos y del mismo maíz sobre la tierra necesitamos. Ahí reside el misterio, en esa transfusión de vida. Ellas, las quietas, las que no gritan, son la energía hecha materia. Nos alimentan el cuerpo, sí, pero también reparan sus grietas. Se vuelven medicina en la infusión que calma la fiebre, en el ungüento que cierra la herida. Son el bálsamo para un cuerpo que, como el nuestro,
vive en la constante zozobra del quebranto, y en su quietud, en su perfume que asciende como una plegaria, nos conecta con algo que no alcanzamos a nombrar. ¿Es lo divino? ¿Es acaso el recuerdo de esa estrella que fuimos? ¿Quién sabe? Basta el aroma del jazmín en la noche para sentir que el alma se ensancha. Y nos enseñan además la lección más ardua, la del eterno retorno. La vemos desaparecer. Un día el frío las despoja de su soberbia, las reduce a un recuerdo, a un espectro de sí mismas. Se retiran en nuestra vista, pero no mueren del todo. El bulbo, esa promesa callada, es acunado por la tierra en el largo invierno, en un sueño que es antesala de la vida, y luego, sin falta, regresan. Nos demuestran con su obstinada resurrección que la existencia es un ciclo incesante de muerte y vida, que el final no es solo una pausa, un pliegue en el tejido del tiempo. Nos enseñan a no temer al invierno, ni al propio, ni al del mundo. Y por eso quizás inventamos los jardines, como ese precioso que tiene mi amiga Esperanza, no por un afán de orden, no por domesticar la naturaleza, sino por una nostalgia profunda, porque en el fondo intuimos que al igual que ellas, no podemos crecer en soledad. Una planta necesita de la otra, del insecto que la poliniza, del hongo que conserva con sus raíces. Un equilibrio delicado, una armonía de existencias que se entrelazan. Así nosotros necesitamos convivir con esos jardines biológicos, en esas comunidades donde cada uno con su extraña forma y su particular aroma contribuye al todo. Vivir en armonía, qué palabra tan sencilla y qué hazaña tan inmensa para nosotros, los que nos olvidamos tan a menudo de que para florecer, primero hay que echar raíces junto al otro. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuey Malinali. Yo soy el retorno, el renacimiento, el nuevo comienzo armonioso. Soy el guerrero que se alza coronado de experiencia, sabiduría e ímpetu. Soy el aliento que llena los pulmones, el corazón que late al compás del tambor. Soy la medicina de Pactecatl, la abundancia de Meyahual, la bendición de Tlaloc, el sustento de Sinteot. Y hoy soy la voluntad de Xutecutli, el fuego central, la sonrisa que enamora y convoca. Soy un llamado a convivir con pasión, a vivir de cara a la muerte. Un placer compartir. Quiero mandar un saludo y un abrazo también a mi nueva amiga que tengo, que es Jesselit y su esposo, y decirles que ellos son en ese lugar en el que están también, como esos otates que crecen derechitos, como esos carrizos, como ese maíz que nos invita a ser comunidad, que todos hoy podamos representar a Chicuey Malinali. Recuerda, si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona, a florecer, a retornar. Timotas que mostla.